Iniciamos, gente. Entonces, en la fecha de hoy, martes 13 de octubre del 2020, vamos a dar una retroalimentación de la parte de rentas. Y rentas tiene una clasificación bastante extensa, es por eso que solamente renta quiero repasar hoy y no mezclar con los otros contenidos por la peculiaridad que tiene esta parte de rentas. Entonces, estuvimos fuera de la grabación hablando con los compañeros y decidieron que domingo de mañana podríamos hacer la parte que falta. Entonces, hacer un repaso. Entonces, domingo de mañana en un horario a convenir con los demás. Bien. Rentas es una operación financiera donde está involucrado todas las operaciones, imposición, interés compuesto, interés simple, amortización, todos están involucrados en esta operación de rentas. Y los símbolos que utilizamos son estas que están aquí. Voy a... ahí está, creo que se puede observar. La C minúscula va a ser la cuota constante en operaciones sincrónicas. De momento que es asincrónica, la cuota vamos a simbolizar con alfa. Entonces, cuando es asincrónica, vamos a utilizar la letra alfa para simbolizar la cuota constante. P es el número, P viene a ser el número de pago en un año. ¿Verdad? Y si vamos a suponer, el banco te paga intereses, ¿cuántas veces te paga intereses en el año? Entonces, P viene a significar eso. O si hiciste un crédito y vas a estar pagando en el banco, ¿cuántas veces al año vas a pagar? Ese viene a ser el número de pago realizado, ya sea por la persona que hizo préstamo o por un depósito que hiciste en el banco. Entonces te van a ir pagando intereses, ya sea mensual. Si es mensual, P valdría 12. Si el banco te paga intereses de forma trimestral, P valdría 4 porque te va a pagar 4 veces al año porque tenemos 4 trimestres en el año. Entonces, números de pagos en el año es P. Q es el número de capitalización también en un año. Y sabemos que la capitalización es la vez que la institución financiera te deposita los intereses sobre tu capital. Entonces, si la capitalización es anual, Q va a valer 1. Si la capitalización es trimestral, Q va a valer 4 porque existe 4 trimestres en el año. Entonces, el número de capitalización en un año, ese es el valor de Q. M viene a ser el tiempo diferido o anticipado. Ahí voy a... si M es positivo, estamos hablando de un tiempo diferido. Si M es negativo, o sea que cuando M es negativo, cuando se anticipa un pago de cuota, algunos pagos de cuota. Entonces, cuando la cuota es anticipado, la M adopta el signo negativo, solamente para diferenciar cuando es diferido y cuando es anticipado. Entonces, cuando es diferido, M adopta el signo positivo y cuando es anticipado, M adopta el signo negativo. Eso solamente es para una indicación. En la operación en sí casi no afecta. Bien, N es el tiempo o duración del desembolso, es decir, el número de años que se paga o se retira el capital. Y la tasa de interés, que es ya conocido por todos. De la I es la tasa de interés. Muy bien, como había mencionado, existen también estos términos. Un ratito. Ahí está. Existe dos tipos de épocas, la época de evaluación y la época inicial. Esa parte, estos dos tipos de época que aparece aquí, ¿verdad? Época inicial es la época en que se inicia el pago de las cuotas. Y época de evaluación es la época en que se recibe la plata o se deposita la plata. Eso, entonces, si es un depósito, es un ahorro, entonces ahí el banco te va a pagar intereses. Sin embargo, si vos haces un préstamo, vos retirás
Entonces, esa también es la fecha de retiro del capital sería la época de evaluación. La época que se toca plata es la época de evaluación. Y la época inicial es la época en que comienza el pago de cuotas, el periodo de pago de cuotas. Muy bien. Aquí hay este es un símbolo aquí que es muy repetitivo en el formulario. Entonces, este símbolo que está aquí está indicando lo que tenemos ahí en el segundo miembro. Simplemente eso para repetir un poquito esa parte. Bien. Y ahí comenzamos. Las rentas pueden ser, aquí voy a hacer un pequeño cuadro. Las rentas pueden ser, aquí voy a colocar, ahí está. La renta puede ser temporaria y puede ser perpetua. Entonces, se puede dividir en dos. Esta renta entonces se puede dividir en temporarias y en perpetuas. Estoy separando un poquito porque vamos a escribir. Esta renta temporaria nuevamente puede ser sincrónica y asincrónica. Entonces puede ser otra vez sincrónica y asincrónica. ¿Cuándo es sincrónica? Cuando el periodo de pago es igual al número de capitalización. Esto es lo que nos indica cuándo es sincrónica y cuándo es asincrónica. Entonces, cuando P es igual a Q, estamos hablando de una operación sincronizada. Cuando P es diferente de Q, estamos hablando de una operación asincrónica. Entonces, esa es la gran diferencia entonces entre sincrónica y asincrónica. ¿Cuándo es sincrónica? Entonces, cuando el valor de P y el valor de Q coinciden, estamos hablando de una operación sincrónica. Nuevamente, esas operaciones pueden ser inmediata, diferida y puede ser anticipada. Inmediata es cuando hiciste un préstamo hoy, ¿verdad? Hiciste un préstamo hoy y al fin del primer periodo de pago ya estás abonando. Entonces adopta este prototipo. Comienza la época inicial de pago, la época de evaluación. Hoy recibiste la primera cuota, lo estás abonando ahí, en el primer vencimiento. Eso entonces es una operación de renta inmediata. ¿Cuándo es diferida? Cuando recibiste el préstamo hoy, te dan tiempo de gracia, vamos a suponer, te da 2 años de gracia y empezás a pagar en el tercer año. Y ahí en forma continua hasta el infinito. Entonces te dan tiempo de gracia, por eso difiere el primer pago de las cuotas. Recibiste el crédito, te dan un tiempo de gracia, entonces se difiere el primer pago de las cuotas. Es por eso que se le va a llamar diferido. Y anticipado es cuando empezás pagando las cuotas. Entonces, época inicial, comienza ya pagando. Pagas las cuotas. Luego recibís la plata, continúas pagando. Entonces, vos anticipaste tu pago y continúas pagando hasta la cancelación de la deuda. Entonces, por ejemplo, cuando una persona de repente quiere ir de vacaciones en este diciembre y quiere hacer una operación financiera que le dure un año el pago,
Entonces empieza pagando unos meses hasta fin de año, hasta enero, supongamos, hasta diciembre paga las cuotas, paga 3 cuotas, por dar un ejemplo, octubre, noviembre, diciembre paga, retira el beneficio, el servicio del viaje y vuelve de sus vacaciones y continúa pagando hasta cancelar su deuda de viaje. Entonces, en ese caso, se puede anticipar un poquito los pagos, se recibe el servicio de préstamo, luego se continúa pagando hasta cancelar la deuda. Entonces, esos son los 3 tipos que son comunes tanto para la sincrónica, ¿verdad? La sincrónica y asincrónica, tanto para la renta perpetua, que pueden ser también sincrónica y asincrónica. Nuevamente, cada uno se vuelve a dividir en inmediata, diferida, anticipada. Todos se vuelven a dividir en inmediata, diferida y anticipada. Es por eso que es bueno conocer que en qué caso es diferida y en qué caso es anticipada. Entonces aquí voy a colocar anticipada. Bien, ¿cuándo la renta es perpetua y cuándo la renta es temporaria? Seguramente se preguntan también. La renta es temporaria cuando tenemos un plazo de operación, un principio y un fin de la operación. Y la perpetua es de por vida, de por vida. Supongamos dejo una herencia a uno de los alumnos, supongamos que yo soy una hipermillonaria y le dejo a uno de los alumnos todas mis herencias depositadas en el banco y digo, bueno, mientras viva, por ejemplo, Esteban Aristides va a recibir los intereses del capital depositado. Mientras él viva, va a recibir eso, de por vida. Entonces, cuando Aristides también viaja, se puede donar eso a una institución financiera, institución de beneficencia, por ejemplo. Entonces, por eso es perpetua. Mientras vive Aristides, Aristides va a ir recibiendo ese capital el que el banco le va a ir pasando. Entonces, por eso es perpetua mientras vive Aristides. O se puede también depositar directamente a una institución de beneficencia y mientras exista esa institución de beneficencia recibiría los beneficios de ese depósito. Bien. Quiero saber si hay alguna consulta hasta ahí antes de ir a los ejercicios. Primero a las fórmulas y luego a los ejercicios. Pues bien, ahí vamos entonces a la parte de ya las fórmulas. Ahí tenemos justamente primero las rentas temporarias. Tenemos primero la renta temporaria. Y la renta temporaria se divide otra vez en sincrónica y asincrónica en la siguiente página. Entonces, sincrónica y asincrónica. Ahora bien, la sincrónica se vuelve a dividir en inmediata, diferida y anticipada. Eso es lo que tenemos ahí. Y ahí están las fórmulas. En cuanto a las fórmulas, algunas fórmulas están muy bien detalladas. Yo no voy a sacarle fórmulas. Por ejemplo, acá el 160, fíjense ustedes, el 160 y el 161 son la misma fórmula. La misma fórmula son. Solamente que la fórmula 161 es para el uso de la tabla. Entonces ustedes a la fórmula 161 no le van a hacer caso. Ustedes van a utilizar la fórmula 160, que es idéntico al 161. Es la misma fórmula, solo que uno es para tabla y otro es para hacer por paso. La misma cosa el 158 y el 159 son la misma fórmula. Entonces ustedes a la fórmula 159 ni caso le van a hacer porque es para uso de tabla. Y nosotros no utilizamos la tabla porque no pudimos hacer las clases presenciales. Entonces no vamos a utilizar la tabla. Directamente vamos a reemplazar en la fórmula y cargamos los datos de acuerdo al problema. Pues bien, entonces esas fórmulas raras que van a aparecer en el material, esto ustedes tienen que tener impreso para el día del examen. El examen va a ser igual que la primera etapa. El mismo método vamos a estar usando.
Así que no vamos a tener problemas. Aquí también la fórmula 166 es idéntica a la 167. La fórmula 168 es la misma fórmula del 169. Entonces, no se preocupen ustedes por esa segunda fórmula que es para uso de tabla. Bien. Ahí vamos entonces, y en todos los casos vamos a tener esa, va a presentar ese caso de que hay fórmulas para tabla y fórmulas para reemplazo. Y aquí venimos un poquito a la fórmula anticipada, ya antes de pasar a los problemas, y vemos aquí que aparece una menos MQ barra B. Eso significa, cuando es anticipada, adopta este signo negativo solamente para indicar de que es anticipada. Eso no le va a afectar en nada en el ejercicio, en el problema. ¿Entienden, gente? Entonces, aquí aparece negativo. Ustedes van a adoptar negativo. Van a poner ahí exponente negativo, así como está en la fórmula. Entonces, no se preocupen por ese signo. Si es negativo, ustedes colocan negativo. Bien. Vamos a ir pasando un poco más. Todas estas son fórmulas. Son varias las fórmulas que ustedes tienen que tener impreso para ese día y distinguir bien la parte de las rentas perpetuas y rentas temporales. Y aquí comienza justamente la segunda clasificación, que es renta perpetua, que nuevamente se divide en sincrónica y asincrónica, y cada uno de ellos nuevamente en inmediata, diferida y anticipada. Y esta es la tabla con la que vamos a cerrar la parte teórica. Entonces, ¿cuándo es inmediato? Acá voy a colocar inmediato. Inmediato es cuando la época de evaluación coincide con la época inicial de pago. Es decir, se recibe el préstamo y se comienza a pagar inmediatamente al vencer el primer pago. Ahí se paga la cuota y hasta que se cancele la deuda se va a ir pagando, se va a ir abonando las cuotas. Entonces, cuando coincide la época de evaluación con la época inicial, es una operación inmediata. Cuando es diferida, y vamos a poner diferida, es diferida cuando se recibe el préstamo, te da un tiempo de gracia y luego se empieza a pagar las cuotas. Te da un tiempo para invertir tu capital y luego empezar a pagar las primeras cuotas de tu crédito o de tu depósito. Bien. Porque es crédito cuando haces un préstamo y es depósito cuando vos depositas, te genera un poquito más de interés. Supongamos se deposita 2 años, un 100 millones de guaraníes, te genera un poquito de interés, se convierte en 110 millones o 120 millones en 2 años y sobre ese después empezar a retirar los intereses en forma periódica. Eso, por ejemplo, también es posible. Entonces, la época de evaluación es cuando se recibe el dinero o se deposita el dinero, te da un tiempo de gracia y luego se empieza a pagar cumplido ese plazo de gracia. Y la anticipada, como les dije, es cuando se empieza pagando, se comienza ya con la época inicial de pago, se comienza pagando varias cuotas hasta cumplir una cantidad del acuerdo. Luego se recibe, época de evaluación es cuando se recibe el beneficio, se retira la plata o el servicio, se utiliza y ahí se empieza, se continúa pagando, se continúa nomás pagando, no es que se empieza a pagar a partir de ahí, se continúa pagando las cuotas. Se comienza pagando las cuotas, se recibe el beneficio a mitad del tiempo o después de un cierto tiempo y luego se continúa pagando. Entonces, en ese caso, la operación es anticipada. Se anticipa el pago, se recibe y se continúa pagando. Aquí tenemos el primer ejercicio. Vamos a ir más rápido.
nos dice que suma puede tomarse prestada para amortizar con 10 cuotas anuales de 8 millones. Las cuotas van a ser anuales, entonces P vale 1. Entonces, 10 cuotas anuales. Entonces, se va a pagar una cuota por año, entonces P vale 1. Al 6% anual, la tasa es 6%. Capitalización anual, entonces Q vale 1. Entonces, cuando P es igual a Q, estamos hablando de una operación sincrónica. Entonces, gente, ahí podemos decir de que esta es una renta. Renta temporaria, ¿por qué? Porque tiene plazo. Nos dice 10 cuotas anuales. Tiene plazo, tiene principio y tiene fin. Entonces, una renta temporaria. Sincrónica, ¿por qué? Porque P, el valor de P es igual al valor de Q. Entonces, estamos hablando de una sincronización. Los pagos se van a hacer anuales y la capitalización es anual también. Pero, ¿qué nos dice acá? La primera cuota se pagará al fin del cuarto año. Ahí está el secreto. Al fin del cuarto año recién se va a pagar la primera cuota. Entonces acá se paga la primera cuota. Entonces comienza la época inicial en el tercer año. ¿Por qué? Porque al fin del cuarto ya se paga. Entonces solamente el valor de M es 3 años libre lo que queda, porque en el cuarto ya se paga. Entonces 3 años libres es lo que difiere el pago. Entonces ahí aparece el valor de M, que es la época que difiere el primer pago de las cuotas, y se va a pagar 10 cuotas anuales. Entonces la operación total va a durar 13 años. 3 años de espera y 10 años de pagos de cuotas. Entonces es una renta temporaria sincrónica diferida, y ahí uno va al formulario de renta temporaria. Un segundito. Bien, ahí continuamos con el ejercicio 191. Entonces se va uno y busca el formulario, la fórmula 171 es lo que uno va a adoptar. Ustedes tienen que ir a la fórmula 171 y copian y cargan en ella. Vamos un poquito a buscar la fórmula 171. Un poquito más para arriba. Otra vez aquí arriba. 174, 169, ¿dónde está la fórmula 170? Bueno, aquí, ahí está. Esta es la fórmula 170. En realidad nosotros vamos a usar la 170 porque la 171 es para utilizar, ven ustedes, es para utilizar la tabla. Entonces, las 170 y 171 son idénticos, entonces nosotros tenemos que adoptar la fórmula 170, la que está al lado. Son iguales. Entonces, la fórmula 170 es la que vamos a llevar en ese ejercicio y cargamos en ella los datos. Eso es en el ejercicio 191. Muy bien. Voy a reducir esto y vamos al siguiente ejercicio. Tenemos ya poco tiempo otra vez. No sé si vamos a poder hacer todo renta hoy. Bien, el ejercicio 192 nos dice calcular la cuota anual constante que se debe pagar en 7 años por un préstamo de $600,000 pactada a la tasa de interés del 5%. Se sabe además que la primera cuota
se pagará al principio del cuarto año. Y el cuarto año es esta parte. Aquí es el principio, en el 3 es el principio del cuarto año y en el cuarto ya es el fin. Este ya es el fin del cuarto año. Este sería el principio, Entonces, en realidad, son 2 años nomás que difiere, porque el cuarto año es esta parte. Entonces, aquí es principio y aquí ya es fin. Y como te dice al principio del cuarto año, aquí ya se paga. Y en realidad quedan 2 años libres nomás ya para diferir. Entonces, vamos a ver por qué es sincrónica. Entonces, se debe pagar son cuotas anuales. Entonces, P vale 1, P vale 1. Y como no especifica la capitalización, entonces, si no especifica, también Q vale 1. Entonces, por esa razón, es sincrónica. Entonces, una operación sincrónica diferida. Y vamos a utilizar la fórmula de renta temporaria sincrónica diferida. Es la que se tiene que traer y tiene que ser la fórmula 172 la que aplican acá para el repaso. Ustedes tienen que probar esta fórmula 172. Entonces, si acá dice 173, ustedes tienen que probar el 172 porque este 173 es para la tabla. Entonces, ustedes adoptan el anterior, que es la misma fórmula, solo que para hacerlo, para ir reemplazando. Entonces, adoptan una fórmula menos. Bien. Entonces, una renta temporaria sincrónica diferida, esa fórmula ustedes van a adoptar, que es la 172. Para obtener en el 193 ya, para obtener un préstamo, se precisa abonar 4 cuotas trimestrales vencidas. Se va a anticipar este pago de 1.500.000, con posterioridad seguirla pagando, es decir, que se anticipa 4 cuotas. Ahora se paga 1, 2, 3, 4 cuotas, se recibe el préstamo en el cuarto pago y se continúa pagando por 6 trimestres más. 1, 2, 3, 4, 5, 6 trimestres más se pagan. Entonces, una renta temporaria sincrónica, ¿por qué? Las cuotas son trimestrales, entonces P vale 4. Y nos dice acá, vamos a ver si la capitalización, tasa de interés, ahí está. La tasa de interés luego es trimestral, es por eso que Q va a ser también 4, porque la tasa es trimestral, entonces se va a ir capitalizando justamente también en forma trimestral. Entonces es sincrónica por esa razón, porque la tasa luego es trimestral. Bien, entonces esto coincide, entonces es sincrónica, es una renta temporaria sincrónica anticipada. ¿Por qué? Porque anticipan los pagos, se anticipan 4 pagos para recibir el préstamo y luego se continúa pagando. Entonces, ustedes tienen que ir en el formulario, en la parte de renta temporaria sincrónica anticipada, y van a buscar y encontrar la fórmula de renta temporaria sincrónica anticipada. En este caso, acá no nos especifica el número de fórmula, pero vamos a ir a buscar juntos para que por lo menos le dé el número de fórmula. Entonces, una renta temporaria sincrónica anticipada. Esto es lo que ustedes tienen que llevar en mente y ir hasta el formulario. Renta temporaria sincrónica anticipada. Entonces, vamos a reducir esto y vamos al formulario rapidito. Tiene que estar por aquí. Esta es la parte de renta temporaria sincrónica inmediata, diferida y anticipada. Está aquí esta parte. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar va a ser la fórmula número 174. Esta es la fórmula que deben ustedes utilizar en este ejercicio que estamos analizando, en este último ejercicio de este material. Bien,
Entonces, la fórmula número 174 es la que vamos a usar en el 193. Nos quedan 2 minutitos cortos. Si en el transcurso de la semana, por la noche, puede ser mañana de noche, jueves de noche o viernes de noche, ustedes tienen posibilidad, tienen tiempo de conectarse, yo puedo continuar con la parte de renta, gente. Entonces, ustedes me avisan por el WhatsApp del grupo de financiera y que el delegado me llame luego, por favor, porque yo a las 8 ya estoy libre. Entonces me pueden llamar mañana mismo si tienen tiempo a las 8, yo me puedo conectar con ustedes a las 8, a las 20 horas. O el jueves puedo conectarme con ustedes, o el viernes a partir de las 20 horas. Entonces ahí vamos a continuar con rentas y el domingo hacemos ya la parte de anualidades variables. ¿Sí? ¿Qué les parece? Estamos ahí, Joana, Giovanni. Ahí perfecto, profe. Entonces ustedes me avisan y vamos a continuar con la parte de rentas. Me gustaría que ustedes tengan a mano su formulario. Entonces ustedes ya me dicen la fórmula tal, profe, es la que se adapta a esos datos. Entonces eso es lo que me gustaría ya para nuestro siguiente ejercitario. O sea que repaso. Está bien, profe, perfecto. Nosotros tenemos 2 contenidos bien desarrollados, que es la parte de rentas, que es bastante extenso, y la parte de anualidades variables. Entonces, esos contenidos